tratar de explicar un concepto hoy muy importante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 55 al 57. Quiero partir de ahí para hablarle un concepto que el Espíritu ha traído a mi vida en estos días. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y mire lo que dice el verso 56. Dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Este verso, ahí manténmelo, el 56. Lo que está tratando de decir: hay una tendencia dentro de la iglesia cristiana a juzgar la predicación que no tiene juicio. Valga la redundancia, juzgan cuando no hay juicio. Me han criticado muchas veces diciendo que yo predico un evangelio light, porque no juzgo, porque no condeno. Entonces, de hecho, en los reels que hemos subido, de pronto alguien dice: deberían de hablar del pecado. ¿Usted cree que es necesario hablar del pecado? Lo que está diciendo este verso es precisamente eso. Dice, hay un verso, luego abundo más en el tema, pero dice: yo no conocía la avaricia hasta que leí que no fueras avaricioso. Lo dice la Biblia, no estoy diciendo que lo leí en una revista, la Biblia lo dice. Es decir, en el momento que tú vas a la ley y la ley te dice no hagas esto, despierta algo en ti. Entonces la iglesia tiene años predicando en contra del pecado y la iglesia sigue pecando, porque el poder del pecado es la ley. Entre más ley predicas, más pecado habrá. Entre más juzgas el pecado, más el pecado brotará, abunda. Porque el poder del pecado es la ley. Entonces, ¿qué queremos? ¿Hablar del pecado o que el pecado ya no exista? Es decir, encontramos cierto deleite al predicar en contra del pecado y decir: tú estás mal porque estás haciendo esto, porque estás haciendo aquello, porque estás haciendo... Y la gente lo sigue haciendo, porque el hablar del pecado lo único que hace es darle poder al pecado. ¿Sí me estoy explicando? El poder del pecado es la ley, es seguir hablando del pecado. Entonces, el verdadero evangelio de Jesucristo no es aquel que habla de pecado, sino que transforma las mentes y los corazones. La palabra arrepentimiento, quiero que escuche todo el concepto completo para que no se vaya a rasgar las vestiduras. Deje que lo hagan los que me critican allá en las transmisiones. Pero la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que es matanaeos, que significa en nuestro idioma cambio de mentalidad. No todo aquel que cambia su conducta cambió su mentalidad, pero todo aquel que cambia su mentalidad cambia su conducta. ¿Ok? Yo puedo ir ahí tenemos un ministerio, varios ministerios poderosos aquí en la iglesia que están yendo a ministrar a centros de rehabilitación. Entonces tú le predicas a alguien que se está rehabilitando: no te drogues, no te drogues, no te drogues, no te drogues. En su mente le estás dando poder. Pero cuando tú le hablas a la gente
de lo que Jesús hizo en la cruz, de la victoria que él obtuvo, entonces tú vas a provocar algo. Es decir, voy a decirlo con mucho respeto. Yo sé que mucha gente de aquí ha estado en centros de rehabilitación y lo estoy diciendo con mucho respeto. Lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú seas libre de cualquier adicción. Cuando yo te estoy diciendo todos los días, no te drogues, no tomes, lo que estoy haciendo es darle poder al pecado. Pero cuando yo te hablo de lo que Jesús hizo en la cruz, de la victoria que obtuvo en la cruz, le estoy dando poder a la cruz. Ok, que no veas tu pecado, que veas la cruz. Si tú ves tu pecado, lo vas a fortalecer. Pero si ves la cruz, entonces tu pecado lo tienes que ver a la luz de la cruz. Y en la cruz Jesús venció al pecado. No lo está venciendo, lo venció. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que una persona sea rehabilitada? Hablarle de lo que Jesús hizo en la cruz. Pastor, pero su conducta, mira, esto es lo que iba a decir, se me fue ahorita la onda, por eso me quedé así. En un centro de rehabilitación tenemos gente que cambió su conducta, pero no su mente. Ya no se droga, ya no toma. Su conducta cambió, pero en su mente está esperando salir para volverlo a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? No estoy diciendo que están equivocados los centros de rehabilitación. No, mis respetos para todos los centros de rehabilitación. Algún día vamos a tener uno cuando salga un ministerio poderoso y vamos a tener un centro de rehabilitación en el auditorio. Pero no les vamos a hablar de drogas ni de alcohol. Le vamos a hablar del sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a dejar o vamos a hacer que ellos dejen de ver su pecado y comiencen a ver la cruz. Que vean su pecado colgado en la cruz. No hay otra manera de vencer el pecado. ¿Sí me estoy explicando? Ok. ¿Qué queremos? ¿Estarle pegando al pecado cada vez que nos reunimos? ¿O estar llevando a la gente a que vea la cruz y su mente y su corazón y su espíritu y su alma y su cuerpo estén enfocados en la cruz y vean la victoria y eso transforme? Eso, amada iglesia, es arrepentimiento. Lo demás es remordimiento. Y remordimiento no es arrepentimiento. Alguien que cambia su conducta no necesariamente algún día va a cambiar su mentalidad, pero te lo firmo donde quieras. Alguien que cambia su mente algún día va a cambiar su conducta. Okay. Por eso Romanos 12 dice que renovemos nuestro entendimiento. Romanos 12:1 es. No, el 12:2 dice: no se conformen a este siglo. ¿Qué es conformar? Tomar la forma. No se conformen a este siglo, sino transfórmense. ¿Cómo me puedo transformar, pastor? Pues predicándote del pecado. Y dale duro, apedrea a la mujer adúltera, separa al leproso. La ley lo dice. ¿Sabes cuál era lo grave de la mujer del flujo de sangre? Que mientras una mujer estaba con flujo de sangre era indigna, y cualquiera que lo tocaba, su inmundicia se pasaba al que lo tocaba, y todo el día tenía que hacer un rito de purificación porque tocaba a una mujer que estaba con flujo de sangre, sea su periodo menstrual o sea un problema en su cuerpo. Esta mujer 12 años con flujo de sangre.
O sea, el meterse entre la gente fue un acto de atrevimiento, de arrojo, de valentía. Tuvo que pasar por los prejuicios de toda la gente. Entonces te imaginas, lo toca bien sordeado. Es que hoy lo tocó y se retira, y de pronto Jesús se para en medio de la multitud y dice: ¿quién me tocó? Entonces la mujer quería que se lo tragara la tierra, ¿verdad? La ley decía que esa mujer era inmunda. La ley decía que los leprosos tenían que salir del campamento. La ley decía que las adúlteras tenían que morir apedreadas. Eso decía la ley. Entonces, hoy condenamos eso, pero es lo mismo que hace la iglesia. Todos los que están en pecados ahorita, arrepiéntanse en el nombre de Jesús, porque darán cuentas un día, y en el infierno que arde, y en el... Espérame, pues. ¿Tú crees que no sé? Sí lo sé, pero no necesito a alguien que me condene, necesito a alguien que me salve. No necesito a alguien que me diga: estás mal por esto, por esto, por eso, por eso. Necesito a alguien que me agarre y me saque de ahí y me ponga en lugares celestiales, que me pastoree en delicados pastos, que me haga reposar, que conforte mi alma. Eso es lo que yo necesito. Condenar el pecado lo único que hace es fortalecerlo. Pero hablar del sacrificio de Jesús en la cruz es darle poder a la cruz. Hay lugares donde el pecado tiene más poder que la cruz. Tú nunca has escuchado una frase favorita de los religiosos, pero favorita, es su predilecta: ¿de qué te sirve ir a la iglesia si eres un pecador? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Se lo han platicado? ¿Lo ha soñado? ¿Alguien se lo ha etiquetado? ¿Un hashtag o algo así? ¿De qué te sirve ir a la iglesia si eres un pecador? Pues me sirve más que siendo un chismoso, un metiche. Alguien diga: de mí no va a estar usted hablando, pastor. Yo te estoy enseñando acerca de la gracia, y no vamos a ser bien vistos por otros. Te lo estoy advirtiendo. El mensaje de la gracia, ¿cómo decirlo amablemente? Si me quema por decirlo bruscamente, esa enseñanza de la gracia le enchila a los religiosos. Les arde los oídos a los religiosos y dicen: ¿por qué? ¿Por qué? Tiene que predicar juicio, tiene que predicar esfuerzo, tiene que predicar. Pero yo lo que quiero es llevarte a delicados pastos, pero con una mente renovada, con una mente transformada. Yo no quiero juzgar el pecado, yo quiero que dejes de pecar. ¿Sí me estoy explicando? No tengo que hablarte de tu pecado, tú ya lo conoces, tú ya lo sabes, tú lo cargas todos los días. Y no puedo venir a la iglesia y que te sigan dando duro. No, yo no estoy aquí para hablarte de tu pecado, estoy aquí para hablarte del que venció el pecado, del que llevó en su espalda ese pecado, y que si tan solo pones tu fe en ese sacrificio, yo no sé, como que el monte donde Jesús murió está de aquel lado, porque siempre que hablo del sacrificio apunto para allá, ¿verdad? Pues que para allá está Jerusalén, por aquel lado. Él venció el pecado. Búscame el verso de Primera de Pedro, donde dice que aquel que padeció en la carne
terminó con el pecado. ¿Se fijan cómo les digo a los que están aquí para que los de medio no se sientan nerviosos? Todos están esperando que Josué lo encuentre o Sara. Primera de Pedro 4:1, mire lo que dice. Mire, léalo, disfrútenlo, saboréelo, sonríalo, porque ya lo castigaron mucho, ya lo latillaron mucho. Estos versos te dan una sobadita, hombre. El asunto es que es de los versos que más batallamos para aceptar. Somos masoquistas, nos gusta la mala vida. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también ármense. Di conmigo: ármense. Ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vamos, dile a la persona que está a tu lado: él terminó con el pecado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga una mentira para caerte bien? No, ahí dice, esto es poderoso, dice: ármense de este pensamiento. No tienes que luchar con los 20,000 demonios. No tienes que pelear con nadie. Tienes que armarte de este pensamiento. ¿Quién ha padecido en la carne? ¿Quién padeció en la carne? Jesús. Él terminó con el pecado. Él no se está peleando con el diablo. Él no se está peleando con el pecado. Él terminó con el pecado. Yo sé, alguien está diciendo: sí, pero yo todavía no. Tenemos que ser libres de la preocupación, del esfuerzo, de la autocondenación, del menosprecio. Ser libres de ese espíritu que nos hace sentir indignos, inmerecedores. ¿Sabes? Lo primero con lo que batalla el mensaje de la gracia es con la cultura. Culturalmente crecimos en un entorno de esfuerzos, pero luego religiosamente nos inculcan una cultura de esfuerzos. Y luego llegas a la iglesia cristiana, dices: sí, Dios me hizo libre, para estar otra vez esclavo en otros esfuerzos. ¿Cuál es el pensamiento con el que más batallamos? Tengo que hacer algo para merecerlo. Necesito merecer algo. Hace muchos años, cuando mis hijos estaban pequeños, íbamos a la tienda, y cada vez que íbamos a la tienda ellos me pedían algo. ¿A cuántos sus hijos les piden cosas cuando van a la tienda? ¿O son marcianos o no? Todo niño normal pide. Todo niño sano y normal pide, porque él piensa que tienes. Porque él no tiene ningún prejuicio acá, no hay ninguna moneda, ninguna estándar financiero en la mente. Él pide: quiero eso, porque en la naturaleza del ser humano está el siempre querer más. Va a la tienda y ve todas las papitas de colores. ¿Por qué no ponen los envolturas de las papitas negras? Porque todas son rojas, anaranjadas, verdes y todo, para llamar la atención. El niño entra a la tienda y ve todo eso: quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y quiero aquel. Entonces mis hijos me pedían cada vez que iba a la tienda. El asunto es esto, mire: nosotros le enseñamos a nuestros hijos el lenguaje de la pobreza.
Porque lo primero que le decimos es: no hay. Tú te la pasas pide y pide. Y el niño, si fuera sincero, diría: sí, pero tú te la pasas diciéndome no hay y no hay. Entonces llega un momento en el que convencemos a los niños de que no hay. Preocúpate cuando llegue el día en que no te pidan, porque ya lograste inculcarle la cultura de la escasez y de la pobreza. El niño ya no te va a pedir porque él sabe que su papá no tiene. Y cuando conozca a Dios, lo va a ver a través de su papá terrenal. Y cuando ve a Dios a través de su papá terrenal, no le va a pedir nada porque sabe que no tiene. Entonces empieza la cultura del esfuerzo, del échale ganas, de esfuérzate, esfuérzate. ¿Por qué? Porque tengo que ganármelo, tengo que. Un buen día entré a la tienda y mis hijos me pidieron otra vez. Yo les dije, yo no les decía no hay. Yo era más elegante, yo les decía: otro día, sí, otro día, sí, otro día, otro día. Y se iban bien contentos. No les decía que no, nomás les decía otro día. Pero el otro día nunca llegaba. Pero llegó el otro día, porque el Espíritu me habló y me dijo: ¿por qué no les compras nada? Y no supe qué responderle al Espíritu, porque no tenía una respuesta. Traía dinero en la bolsa, simplemente me había acostumbrado a no comprarles nada. Entonces cuando me dice: ¿por qué no les quieres comprar nada? ¿Qué quieres, mijo? Ese, el más caro, el más grandote, el más. Mira, hijo, este está más rico. Cuando yo era niño, este me gustaba. ¡Ah, qué padre, papá! Quiero ese. Y yo comencé a aprender. Se lo compro y cuando voy saliendo de la tienda le digo al Espíritu: ¿por qué querías que le comprara papitas y es comida chatarra? Yo estoy cuidando la salud de mis hijos. Y me dijo el Espíritu: ellos van a ver al Dios que tú les muestres. Si tú les enseñas que no hay, ellos van a pensar que yo no tengo. Y yo quiero que ellos sepan que yo soy un Dios generoso. Y yo empecé a cambiar con mis hijos. No le compraba cada vez que íbamos a la tienda, porque si yo le comprara a mis hijos todo lo que me piden, pero de pronto yo los sorprendo y andamos en una tienda y yo les digo: elijan algo, yo se los compro. A ellos ya no les sorprende. Ellos lo hacen, lo agarran y: ¿puedo esto? Sí, porque me gusta darles. El domingo pasado, 31, me regalaron estos tenis. Apenas hoy me los entregaron, pero el domingo supe que me los iban a regalar. Y en la noche yo no podía dormir porque no estoy acostumbrado a que me regalen cosas. Y yo estaba conmovido en mi corazón. No le decía nada al Espíritu, pero él sabía lo que había en mi corazón. Y el Espíritu me dice: yo quería regalarte algo. Yo le dije: ¿pero por qué? Porque soy tu papá. Dije: ¿puedo pedir otros? Sí, es que hay un en el corazón. Cuando recibes un regalo, tú sientes en tu corazón que la persona lo hizo ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me lo regalaste? Pues ¿qué te importa? Te lo quería regalar.
Tal vez esa persona Dios le dijo que me lo regalara. Tal vez simplemente es una persona generosa y lo quiso hacer. ¿Por qué siempre queremos encontrar el motivo por el cual te lo dieron? Lo hiciste porque yo te regalé también, ¿verdad? Lo hiciste por... No. Lo hice por amor. Porque te amo, porque soy tu papá, porque quiero regalártelo. A veces pensamos que cuando somos capaces de comprar cosas, ya Dios no nos puede dar nada. Yo lo puedo comprar, no necesito que Dios me lo dé. Y ese momento es el más peligroso de tu vida. Porque aparentemente alguien dice: uy, yo quisiera que me regalaran. No es cierto. Aparentemente somos personas que quisiéramos recibir, pero cuando alguien te regala algo, te sienta en una silla eléctrica. ¿Dónde están las cámaras? Ay, caramba, ¿dónde? ¿Por qué me lo regaló? ¿Qué me va a pedir después? ¿A qué estoy obligado después? Porque vivimos en una cultura donde te lo tienes que ganar para poderlo obtener. Pero Dios quiere ser tu papá. Cuando alguien necesita un milagro, piensa que se lo tiene que ganar. ¿Cómo se lo pido a Dios si he sido malo, si he hecho mal las cosas? Y Dios en el cielo diciendo: soy tu papá. Hay intercambios que tú haces con tus hijos. Si no me dejan ninguna materia, te voy a regalar algo. Se lo tiene que ganar. No dejó ninguna materia, vale más que cumplas. Porque luego él va a pensar que Dios es un Dios que no cumple sus promesas. Ahora, pero si deja una materia y como quiera se lo regalas, entonces le estás dando un mensaje pésimo. Porque fue un intercambio. Dejó una materia, hijito, lo siento. Yo te dije que si no dejabas una materia te lo iba a regalar, pero dejaste una materia, no hay regalo. Pero hay otros que no se los tiene que ganar. Se los regalaste porque, te lo voy a decir bíblicamente hablando, y luego te lo digo joaquinalmente hablando. Bíblicamente hablando es por el puro afecto de tu voluntad. Pero la versión acá raza es porque le dio la gana. Tenemos un Dios generoso. Tenemos un papá generoso, que Él te puede regalar cosas que tú ni siquiera necesitabas, que tú ni siquiera estabas pidiendo, que ni siquiera estabas orando por eso. Es que hasta en eso somos masoquistas. Queremos orar 30 días por algo para que Dios nos lo dé. Y si Dios te lo da antes de que ores por eso, lo recibes y es que no lo merezco. Pues no lo mereces. Pero ¿quién te dijo que necesitabas merecerlo? ¿Cómo le pido a Dios que me sane si he sido malo? Es que no necesitas ser bueno para que Él te sane. Él es bueno. Mateo 12, versos del 6 al 8. Ya no voy a tener tiempo de ver todo lo que quiera ver, pero desde el verso 1, dámelo por favor. Quiero que vea algo. Tal vez el domingo continúe hablando de esto. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espinas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre?
cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no has leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo, ese verso 6 al 8 es poderoso, dice: les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es Señor del día de reposo. Es decir, Jesús es nuestro reposo. Jesús es mi reposo. Yo tengo que descansar en ese sacrificio. No son mis méritos, no tengo méritos. Es lo que Él hizo lo que me califica. Cuando yo voy a orar para pedirle algo a Dios, Él no ve si soy bueno o soy malo, Él ve si soy su hijo. ¿Qué pensarías, Asael, si de pronto llega el vecino, un niño y amiguito de tus hijos que vive allá 3, 4 casas, y viene y te dice: oiga, don Asael? Es el trauma más grande, ¿verdad? Que te digan don Asael. A mí no me pasa ya, porque mis hijos no tienen amigos ahí de los. Oiga, don Asael, necesito tenis, ¿me podría comprar unos? Hasta causa risa a veces. Ay, mijito, tan ocurrente. Vaya con su papá y pídale. ¿Por qué? Porque no es tu hijo. Pero si viene Evan, ¿se llama? Evan Kraft. No. Por él le pusieron. ¿Qué significa? Luego platicamos cómo es. Y viene Evan y dice: papá, se me rompieron los tenis. A ver, hijo, quítatelos. E inmediatamente hacia él corre, ¿verdad? Ajá. Y y te involucras en la necesidad de tu hijo porque es tu hijo. Cuando tú oras delante de Dios y le vas a pedir algo, Dios quiere ver a su hijo pidiéndole, no al vecino. Padre, en tu infinita misericordia, Señor, tú que habitas en la bóveda celestial, yo sé que yo soy indigno, yo sé que soy hijo del vecino que vive a 4 cuadras, yo sé que no lo merezco, pero podrías comprarme unos zapatos. Usted va a decir: pues vaya, pídale a su papá, si vive a 3 casas, pídale a él. Pero cuando tú entiendes la paternidad de Dios, pero no solo que Él es tu papá, sino que tú eres su hijo, ¿qué crees que significa en nombre de Jesús? Jesús es mi reposo. Estoy descansando en la obra que hizo Jesús, y a través de Jesús yo puedo presentarme delante del Padre como hijo, porque dice: somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Todo lo que es una, voy a bombardear su mente, todo lo que es una realidad para Jesús es una realidad para ti. Todo lo que es posible para Jesús es posible para ti. Todo lo que a Jesús se le fue dado, a ti se te fue dado. Tan es hijo Jesús de Dios como lo eres tú.
Juan 17 dice: los has amado a ellos como me amaste a mí. Jesús está hablando con su papá y le dice: estos que me diste, quiero que donde yo estoy, ellos también estén juntamente conmigo, para que vean la gloria que me diste. Porque los has amado a ellos como me amaste a mí. Y luego corona la plática con Dios diciéndole: la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. ¿De qué gloria está hablando? ¿De qué gloria? De poder ser hechos hijos de Dios. Yo no me represento a mí mismo. Jesús es mi reposo. Yo descanso en su sacrificio. Es la obra de Él, no la mía. Y por último, para terminar, Hebreos 4. Y el domingo le seguimos. Esto está poderoso. 4:9 al 11. Por tanto, dice el escritor de los hebreos, a los hebreos, dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Codea a la persona que está a tu lado y dile: nos queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí está haciendo alusión a la creación. 6 días trabajó y el séptimo reposó, porque vio que la obra estaba terminada. El reposo de Dios no significa no trabajar o no hacer nada. Significa trabajar y descansar en su obra, en su obra terminada. Si tú sientes que estás trabajando y no hay fruto, es porque no estás reposando en su obra terminada. Dice: también ha reposado. Dice: aquel que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y verso 11 dice: procuremos pues. Ese procuremos significa esfuérzate. Esfuérzate pues en entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Alguien puede disfrutar de esa victoria. ¿De qué te estoy hablando? De entrar en su reposo, de descansar en Él. Hay gente aquí que necesitamos reposar en Él. Sal de tu lugar si quieres venir acá al frente. Gracias por estar en nuestra página La Gran Carpa de los Milagros. Te invitamos a nuestro canal de YouTube, Pastor Joaquín Alvidres, donde encontrarás todas las predicaciones que creemos que van a bendecir tu vida. Somos familia, somos reino, somos adoración.